Muy buenos días, esto es Cuesta Arriba por Altavoz y no me puedo quedar callada, tengo que contarles algo para que ustedes amanezcan el día con el tupé más grande, la conchudez más grande que yo he escuchado en toda mi vida. Rafael Cuesta acaba de llegar, muy buenos días, y acaba de decir, no me he peinado. Y yo le digo, ¿qué te puedes peinar tú? Mire, ¿qué te puedes peinar tú? Explícame. Mire, ahí obviamente, pero imagínense que yo salga así, imagínense. Bueno, pero eso no es peinar, eso es pasarte la mano. Entonces, peinarte es pasarte un cepillo. Yo de todas maneras tengo que pasarme un cepillito. No, tienes que acomodarte ahí. Y acomodarme las mechas. Y ya, pero ¿y cómo se llama eso? Peinarse, pues. Acicalarse. Peinarse es con un... Pasarme la peinilla. Un peine. Ya, un peine. Ya. ¿Te pones él? No, pues yo no tengo ni peine ni peinilla. Un cepillito ahí a duras penas y ya. Ni secador de pelo. No, pues peor. Pues. Bueno, eso me pasó a mí cuando... Yo me hago así y ya se me seca el pelo. Claro, pues. claro. Yo, en cambio, miren, yo ando con ese moño que... Pero no me gusta que... Pues, ¿por qué se me burla, oiga? ¿Usted, no, pero es que me pareció chistosísimo. Había que compartirlo con toda la audiencia. Me pareció chistosísimo. Yo, en cambio, tengo un pelo tan largo que prefiero hacerme una rosquita, que es lo único que más o menos se me acomoda con mi pelo lamido, porque si no es imposible peinar esta Rapunzel. Hoy tenemos 3 invitados. Cristian Vaquerizo, él es experto tributario, Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, y también Esteban Torres, ex viceministro de Gobierno. Mire, María Mercedes, antes de que venga nuestro primer invitado, que ya está aquí. Aquí este país, cómo nos gusta quejarnos de todo, ¿no? Sí. Actualmente existe el impuesto de salida de capitales. El famoso ISD. 5%. Se decide que a partir de enero no haya el pago de este impuesto durante 3 meses para quienes traen materias primas para producir. Y la gente se queja. ¿Por qué? Porque prefieren que les den un crédito tributario por ese 5% que pagan de impuesto. ¿Y por qué prefieren el crédito tributario? ¿Por qué? Entonces, esta es una de las preguntas que vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué si le están diciendo no te voy a cobrar, te voy a cobrar cero, lo que tú estás pagando ahorita 5 por traer, te voy a cobrar 0? Ah, no, yo prefiero el crédito tributario. Porque con el crédito tributario seguramente hacen sus amarres, pues. Entonces, hoy vamos a preguntar si es que es posible eso ahí o si yo estoy equivocado y hablando tonterías, ¿no? Sí, porque yo ese tema... tengo muchas dudas al respecto. Y después de los 3 meses se baja a 2.5. Entonces yo no veo, o sea, ya es ganas de fregar con J, o simplemente yo estoy totalmente equivocado, yo no entiendo y estoy... O hay gente muy mal informada. O hay gente muy mal informada. Que justamente aquí... O hay gente con muy mala fe. Sí, pero también creo que hay mucha noticia y mucho ruido, hay mucha red social y justamente les voy a comentar nuestras redes sociales cuáles son. Pero hay gente que sabe. Entonces lo hacen de mala fe. Gente que representa gremios. Entonces lo hacen de mala fe. Entonces, no entiendo. O puedo estar tremendamente equivocado y me digan, ¿sabe qué? No es así. Hoy tendremos un experto tributario. Hoy el experto nos va a aclarar. Justamente. Ya. Bueno, ¿qué en más? X, en Instagram y en YouTube estamos como @altavozecu. En Facebook estamos como altavoz S y en TikTok
como altavoz.es. TikTok próximamente. Voy a ser una rockstar en TikTok. Ahora, hágame acuerdo de enseñarle mis videos de cocina para que usted los haga parecidos. Y Yo usted, también y voy a hacer a mis usted le van a videos de quedar cocina, perfectos. pero desde el mar. Van a ser mucho más ricos. Desde va a la ver. playa. Pero ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos reunimos a cocinar? Un tú a tú. Un cuesta a cuesta. Ay, yo le acepto En la ese desafío. cocina. O sea que yo tengo 3 trabajos, ¿no? Sí, yo también tengo algunos, entre esos cocinar. Para parar la olla. Claro, hay que diversificar. Claro. Yo cocino. Ahora me divierto haciéndolo, ¿no? Yo también, yo amo cocinar y entrego mis productos en algunos locales. Así que imagínense, todos hacemos de todo. Yo cocino para los amigos y la familia, nada No, más. yo cocino para ganarme el pan. Bueno, vamos con nuestro primer Ya, reportaje. ¿tan rápido? Sí, ya rapidísimo, porque ya tenemos a nuestro entrevistado aquí Ya. y vamos con la primera noticia del día. Listo. Usted se alcanzó a escuchar lo que yo decía. Son las 8 de la mañana con 8 minutos y durante este martes 3 de diciembre el presidente de la República, Daniel Noboa, sí firmó el decreto ejecutivo 468, mediante el cual modifica la tarifa del impuesto a la salida de divisas, el famoso ISD. ¿De qué manera esta decisión del presidente impulsa al sector productivo? Buenos días y bienvenido. Cristian Vaquerizo, experto tributario. Buenos días, María Mercedes. Buenos días, Rafael. Es importante primero tener claros los antecedentes para poder identificar y saber lo que ha hecho el presidente de la República. El ISD nace en el 2007, en el gobierno de Rafael Correa, con la ley de equidad tributaria se incorpora una tarifa del ISD del 0.5%. Porque él decía que la gente sacaba el dinero, sacaba los capitales fuera del país. Y que les en vez de cueste entonces dejarlo- 0.5. Exacto. Correcto, totalmente de acuerdo. Él saca la ley de equidad tributaria, una de las motivaciones fue que es para que no hayan salida de divisas del exterior. Era una Fuga de época- capitales. Era una época en la que había pocos dólares y que incluso se llegó a hablar de la desdolarización porque los dólares se iban Y la gente se asustó no también, había ¿no? mucho circulante en esa época. De acuerdo. Sale la ley de equidad tributaria y esta tarifa fue evolucionando, 2007. Al 2012 esta tarifa se incrementó al 5%. ¿Por qué digo el 2012? El 2012 es un año súper importante porque sale la ley de fomento ambiental. En esta ley de fomento ambiental, el presidente de la República, Rafael Correa, incrementa el 2%, ya ha habido una evolución del 2007 al 2012 Claro, se del incrementó al 0.25 al 2%, 2, exacto. y en el 2012 del 2% al 5%, se incrementó esta tarifa. Se incrementa esta tarifa en el 2012 y también en esta misma disposición, la ley de fomento ambiental, sale el derecho a crédito tributario para los contribuyentes que se dediquen a la producción. Derecho a crédito ¿Qué es eso? tributario en materias primas, insumos y bienes de capital. Eso es un punto muy importante, porque he escuchado muchas entrevistas y muchos conceptos de los cuales la gente no sabe qué es el derecho a crédito tributario. El contribuyente tiene el ISD que paga. Ese ISD es un derecho a que al final del ejercicio económico, por ejemplo, estamos hoy día año 2024, muy bien. El ejercicio económico 2023 yo tenía mi obligación de presentar declaración en el 2024, en abril del 2024. Todo el ejercicio económico 2023, el ISD que yo pagué en materias primas, insumos y bienes de capital y que estaba en un listado del Comité de Políticas Tributarias, en abril del 2024 era un crédito tributario, que era un crédito tributario que yo podía compensar como impuesto a la renta. Ok. Y si el 100% no se compensaba, yo iba a un trámite de administración tributaria y solicitaba la devolución de los valores. O sea, usted ahí cruzaba. Claro. Correcto, cruzaba y después me daba el Tanto derecho. pagué impuestos sobre de capitales, tanto crédito tributario tengo, tanto tengo que pagar impuestos, por favor, cóbrate aquí los impuestos y lo que sobra me lo das en billete. Totalmente de acuerdo. En la práctica es muy bonito. Perdón, en el concepto es muy bonito, pero en la práctica es diferente. Primero tenía que cumplir una serie de procedimientos, tenía que estar en el listado del Comité de Políticas Tributarias. En este listado muchas veces existían materias primas que no se incorporaban. Entonces yo no tenía el derecho a crédito tributario. Por eso digo, como concepto era muy bonito, pero en la práctica a lo mejor se podía complicar. tortuoso. Sí, muchas veces Y se inclusive prestaba. Pues. en la devolución, porque yo presentaba, la compañía o el contribuyente solicitaba a los abogados profesionales, yo soy abogado,
solicitaba a los administradores, oye, ayúdame presentando este reclamo, nosotros íbamos a reclamo y muchas veces a lo mejor no podían haber unas resoluciones favorables y tocaba irnos al ámbito judicial. Como concepto era así, en la práctica era así. Muy bien, yo hablé al inicio de la ley de fomento en el año 2012. ¿Qué pasa en el 2022, en enero de 2022? La Corte Constitucional, 10 años después, dice esta ley de fomento la ha declarado inconstitucional. Okay. Al declararla inconstitucional, la tarifa de impuesto de salida de visas debería bajar del 5 al 2%, primer concepto, porque antes del 2012 era el 2%. Exacto. Segundo concepto. Volver a lo inicial. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Segundo concepto, el derecho a crédito tributario no existe, porque esa ley de fomento incorpora el derecho a crédito tributario. Al no haber al declararla inconstitucional, exacto. Ya no es necesario el crédito tributario, en teoría. Totalmente de acuerdo, así fue, muy bien. Entonces viene y le da al gobierno del señor Lazo, del presidente Lazo, le dice, bueno, por temas de seguridad jurídica te voy a dar hasta el 2023 para que puedas regular todo este proceso. Y no afectes porque sabemos que el ISD es el tercer impuesto más importante en la recaudación estatal, después del IVA, impuesto a renta y ISD. Entonces da la Corte Constitucional todo este tiempo de transición. El presidente Lazo, basado en esta obligación legal, comienza a emitir decretos ejecutivos disminuyendo la tarifa de impuesto de salida de visas en el ejercicio fiscal 2023. Muy bien, ¿qué pasa? Ahí la transición. Entra el presidente Noboa. Al momento de entrar el presidente Noboa, la Corte Constitucional alza la mano y dice, bueno, no puedo dejar al Estado así. La Corte Constitucional dice, bueno, sabemos que el ISD es un impuesto que sirve para las arcas fiscales, que es un tema muy importante, y extiende a un año más este beneficio y le dice, señor Noboa, señor presidente, siga cobrando hasta el 2024. Sí, okay, tiene derecho a crédito. Analice el tema de derecho a crédito tributario. Hasta diciembre de 2024 existe ese derecho. El presidente Noboa, la ley de conflicto armado, una reforma tributaria, y lógicamente, porque es lógico, y al ver que hay una caída importante en la recaudación del Estado, dice el 5% del ISD se mantiene. Muy bien, eso sale en la ley. Se mantiene el 5% de ISD y no se aborda el tema del derecho a crédito tributario. Entonces, lo de la ley de fomento, sabemos ya está, el primer concepto corregido, el 5% del ISD. Segundo concepto, no se lo abordó, ya estamos en diciembre del 2024, entonces muchos contribuyentes dicen, bueno, ¿qué va a pasar con mi derecho a crédito tributario? Claro. El presidente Noboa, la única forma que tiene para poder reformar temas de crédito tributario, que es de impuesto a la renta, tiene que hacerlo a través de la Asamblea. La Asamblea, así es. Que sabemos ahora el conflicto que hay por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Total. Sí. Entonces el presidente Noboa, haciendo uso de su análisis y lógicamente, y en razón a que tiene él la facultad legal de poder disminuir la tarifa del ISD, él disminuye la tarifa del ISD. Disminuye la tarifa ISD para las subpartidas del sector farmacéutico al 0% y disminuye para el sector, las subpartidas para actividad productiva al 2.5% a partir del mes de abril. Lo que estaba, okay. Correcto. Era lo único que le quedaba al presidente Noboa. El presidente Noboa tiene que ir analizando, sí, efectivamente esto, como le digo, no es un tema del gobierno de Noboa. El gobierno de Noboa simplemente está corrigiendo algo de gobiernos anteriores y el ISD se convirtió en el tercer impuesto más importante. ¿Por qué se queja la gente? Porque justamente Rafael decía, ayer había gente que sabe. Y no es cualquier gente la que se queja, ¿no? Son gremios los que se quejan, gremios que supuestamente conocen sobre la materia. ¿Por qué el reclamo? Si le están bajando al 0% el ISD, ya no tienen ningún crédito tributario que reclamar, ni que cuadrar, a menos que sea anterior, y sobre eso me imagino que la ley no aplica. Pero a futuro se va a 2.5 e igual siguen reclamando. ¿Por qué el reclamo? Claro, a ver, ¿cuál es el análisis que hace el sector productivo? Yo antes tenía derecho a compensarme el 100% del crédito tributario de mi impuesto a la renta, aunque era a través del tiempo, porque tenía que esperar un ejercicio fiscal, o sea, iba a durar año y medio. Y esa compensación, si no la podía compensarlo a 4 años. Tenía el 100%, ahora sí, no tengo derecho a crédito tributario, ya no es el 100%, solo me vas a disminuir el 2.5%. Entonces, ahí el sector empresarial dice, bueno, vamos a tener que ver
y analizar qué listado me estás incorporando, si son solo materias primas, como salió un comunicado del Servicio de Rentas Internas, o son materias primas, insumos y bienes de capital. Realmente salió... a criticar, no se reúnen ellos con el presidente de la República, piden una cita y le dicen, a ver, nosotros necesitamos, eso es lo que estamos importando, estas son nuestras materias primas, por favor inclúyalas en el listado, o con el SRI. Eso es un punto súper relevante, porque el presidente, y es lo que les decía, el presidente ahora, con la ley del conflicto armado, tiene la facultad de disminuir el ISD. Entonces, de seguro, si es que hay conversaciones, el presidente en cualquier momento podría disminuir del 2.5 al 0% e incluir materias primas, insumos y bienes de capital. Lógicamente, y como les digo y repito, el ISD es un impuesto muy importante para el Estado. Entonces el presidente no puede tampoco, sin un análisis y hacer una lista detallado. Muy grande, porque uno dice bienes de capital y resulta que bienes de capital puede ser un vehículo. ¿Por qué? Porque yo lo uso para trabajar. Y no es un bien de capital. O bienes de capital es pelotas de fútbol. No, no es un bien, no es que yo estoy fomentando el deporte. No, tampoco lo es. Entonces, materias primas, sí, lo que yo uso para producir, el abono para producir en agricultura. Eso es materia prima. Bien de capital, un tractor. ¿Correcto? Correcto. No sé si me equivoco. Sí, un tractor para la agricultura. Pero aquí te meten por bien de capital cualquier cosa, pues. Entonces tiene que estar bien entonces es muy definido. chévere. Yo traigo un Mercedes-Benz y resulta pues que lo declaro bien de capital porque lo traigo para mi empresa y no es pues un bien de capital y después lo cojo y lo vendo. No, simplemente lo uso, pero lo pido como crédito tributario. Entonces eso tampoco puede ser. O sea que se puede prestar para la zapada. No, hay una distorsión que tiene que ser corregida. Entonces no puede ser una lista muy extensa, tiene que ser una lista muy corta, únicamente para lo que se necesita para producir, lo que va a beneficiar a los ecuatorianos, no lo que va a beneficiar únicamente a quien trae el producto. Sí, ahí es un punto relevante y una de las tareas que tiene el equipo del Ejecutivo, el listado de las subpartidas, es ver cómo se va a realizar el procedimiento. El contribuyente va a pagar al exterior, el banco no retiene, ¿cómo lo van a hacer? El mismo contribuyente no va a retener, ¿cuál va a ser el mecanismo? El mecanismo es muy complejo, van a tener que estudiarlo al detalle, no es tan sencillo ese mecanismo. ¿Llegará algún momento, Cristian, cree usted que llegará algún momento en que las finanzas del Ecuador estén de tal manera que se pueda eliminar completamente ese impuesto? Que fue un impuesto, un golpe duro para la gente que sacaba obviamente su dinero, pero lo sacaba porque no confiaba en el país, no confiaba que el país sea un lugar seguro para mantener sus ahorros. ¿Usted cree que en algún momento podremos eliminar definitivamente ese impuesto? Muy buena pregunta y siempre me voy a los antecedentes. El gobierno del señor Correa mantuvo y para mí no lo mantuvo por un tema de que las divisas salgan, sino por un tema recaudatorio. O sea, necesitaba Estamos hablando más de dinero. Aproximadamente el gobierno de Correa 1.200 millones en recaudación en ISD. Y estos porcentajes de recaudación se han mantenido. Igual en el gobierno de Moreno se habló mucho en el tema de la disminución del ISD y no hubo reforma legal al respecto. Existieron ciertos beneficios, pero no hubo reforma legal. Claro, o sea, una vez que llegan se dan cuenta que es una fuente de ingreso importante. Y en el gobierno de Lasso se decía, bueno, hay una disminución del ISD. Sí existió una disminución, pero no fue porque le nació al mismo gobierno, sino por un fallo de la Corte Constitucional que lo obligaba. Entonces es muy complicado. Realmente debería verse qué podría compensar esa disminución de recaudación con respecto al impuesto de salida de divisas. Imaginemos solamente la situación actual. Hoy, por ejemplo, los bancos están repletos de dinero, ¿no? Y no lo colocan porque mucha gente no quiere invertir, porque la tasa de interés no la quieren bajar un poco más, porque vienen las elecciones y la gente quiere ver quién gana. En época de elecciones nadie te mueve un dólar, entonces ¿no? Los bancos están llenos de dinero. Claro. Si no hubiera el impuesto de salidas de capitales, esos bancos que creo que tienen un límite para invertir afuera, pero bien podrían sacar a través de 1000 mecanismos muchísimo dinero. Entonces es preferible que esté aquí de todas maneras ese dinero, porque el 5% de un impuesto, o sea, como impuesto para sacar capital, no es tampoco una cosa poquita, ¿no? No es pelo de rana. O sea, hablando en millones de dólares es muchísimo dinero. Entonces,
Además, casi todos los países del mundo tienen un impuesto de salida de capital. Sí, sí, algunos países. O sea, Europa casi todos. En Estados Unidos no creo que hay, No. pero en Europa casi todos los países, si tú quieres sacar tu plata, dicen perfecto, no hay problema, pague tanto. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa plata se quede aquí. Y si tú la quieres sacar, págame un impuesto. Porque si tú la estás sacando es porque te quieres ir a divertir, porque quieres... pero si es para producción, no hay problema. Yo no te cobro el impuesto, Claro. porque es para producir. Pero si te la quieres sacar simplemente para tenerla ahorrada en criptomonedas o tenerla ahorrada en un banco en el extranjero, págame un impuesto. Es un impuesto muy lógico. Sí, sí, este punto es muy relevante que usted plantea, Rafael. El tema de, por ejemplo, créditos externos. Cuando vienen créditos del exterior o inversiones del exterior, esas inversiones están exoneradas cuando ya regresan los capitales del 5% del ISD. Bueno, Es decir, si yo saco mi dinero, De afuera, allá, al lo exterior. saco al exterior para solicitar o para tener algo que me va a su vez dar más dinero para yo producir, se devuelve. no, entonces, al revés. Yo revés. soy como Es contribuyente. que yo, en y hago- serio le digo, yo soy nula en esto, por eso le soy Sí. entender y le apuesto que mucha gente que nos está viendo tampoco al entiende revés, el tema. si tú tienes Ok. dinero afuera Ok, y lo traes para producir en Ecuador, ya, ok. lo que tú generes con eso, lo puedes volver a sacar sin pagar el impuesto. Correcto. Y Perfecto. igual con créditos externos bancarios. O sea, un Haces banco un viene. préstamo afuera. Sí, se hace un procedimiento, se registra en el Banco Central, todo el capital e intereses que se regrese está exonerado 5% ISD. Sí hay ciertas exoneraciones que a lo largo del tiempo se han mantenido para no afectar al sector productivo. Y esas exoneraciones se siguen manteniendo. Perfecto. Muchas gracias, Cristian, por haber estado Un con placer y nosotros. un gusto. Ahora sí me Gracias quedó por- claro. Gracias por desasnarnos a nosotros y a los televidentes. O sea, no todo el mundo es experto en eso. Sí, No, sí. y aparte Es de eso, difícil yo le voy a entender. decir algo sin afán de crítica a nadie, ¿no? Porque no sé para eso, pero yo siento que muchas veces, tanto los entrevistados como los entrevistadores, hablan para solamente que entienda cierto nivel de gente, pero yo me quedo con las mismas dudas del otro lado. O sea, la idea es tener un espacio en donde nosotros podamos realmente entender los temas Bueno, y que todo el mundo tenga la Cristian capacidad lo ha de explicado entenderlos. hoy con bloquecitos, Así ¿no? es, Que es como- bastante tranquilo, Sí, bastante explícito, Y hay un tema didáctico. y es un punto bueno que ustedes dicen, hay un tema muy relevante, un análisis que escuché la semana pasada y decían, en el gobierno de Lasso no hubo tal ingreso de ISD, por tanto quiere decir que en el gobierno de Noboa hay salida de capitales. No es así, porque el gobierno de Lasso se tuvo que disminuir la tarifa, entonces por tanto no hubo mayor recaudación. Entonces Ok. hay conceptos que la gente no los analiza, no los ve numéricamente, lo cual ya cuando lo trasladas a los que no conocen, se llevan Una criterios última totalmente pregunta. diferentes. Estos 3 meses con la tarifa cero de impuestos de salida de capitales para bienes de capital y para materias primas, ¿cuánto de ingreso disminuye el rubro de ese impuesto? No disminuye. Bueno, sí, ahí tienes razón. Hay una porque recaudación hay un flujo, menor. sí, hay un flujo menor para el Estado. Claro. Habría que hacer el análisis numérico, pero realmente sí, habría un menor flujo de ingresos para el Estado porque el flujo ya no lo El estás flujo, pagando. Sí, claro, el flujo, sí. o sea, A la no- larga lo recuperas, pero el flujo te verías afectado. Habría que ¿Cuánto? hacer el análisis. No sabemos. Exactamente no sabemos. Habría que hacer el análisis de cuánto es la importación. ¿Qué creo que es lo que va a pasar? Que muchas compañías se van a llenar de stock los 3 primeros meses Ok. con la finalidad de pagar 0% del ISD. Entonces a lo mejor va a afectar bastante el flujo dentro de estos 3 primeros meses. Pero ya no van a poder cargarlo como crédito tributario. Ya no para lo el vas a poder. 2025. Correcto. Ok. Cristian Bacarizo, experto tributario, estuvo esta mañana con nosotros aquí en Cuesta Arriba por Altavoz. Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Pausa y ya regresamos.
Ok, aquí me piden que explique un poco más así, en el mundo con hitos. Sí. Es que es importante, Rafael. Es importante entender. Ve esto, ¿no? Sí, Para hacer esto de aquí se necesita acero, claro. planchas de acero, ¿no? Y de las planchas de acero las corto y después viene una máquina, las hace redondas, y lo Y de ahí viene el artista ahí viene y el lo artista, hace bonito. Lo pintan, lo ponen y lo van a la venta. Okay. Si yo traigo esto de China o de Taiwán, de donde sea, La plancha de acero, okay, que es no, para... si yo traigo esto ya, hecho, ok, ya esto hecho, yo pago 5% de impuesto. Ok. ¿Por qué? Porque estoy sacando plata, mandándola a China, ¿no? Vamos a suponer que esto cuesta $1, entonces yo sobre ese dólar tengo que pagar 5%. Pago 5 centavos sobre esto de aquí. Punto. Y no tengo chance a nada más. En cambio, si yo traigo la plancha de acero, la corto, la hago tiritas, la doblo, le doy forma, la pinto y saco esto de aquí, yo lo que pagué por esa plancha de acero, también pago el 5%, pero después me viro hacia el SRI y le digo, mira, yo he pagado 5% de esto de aquí. Que es para producir. Que es para producir. Y he ganado tanto. Y tengo que pagar tanto de impuestos. Esto que tengo que pagar de impuestos, me descuentas eso que yo pagué, ese 5% que yo pagué por comprar la plancha. Entonces ese es mi crédito Ese tributario. Es el crédito tributario. Ok. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? A esto, si yo traigo la plancha, por la cual yo pagaba el 5% y después lo recuperaba, ya no tengo que pagar el 5%. Ya puedo importar la plancha Importar para la yo plancha. producir y no pago nada. Exactamente. Si vuelvo a traer esto de aquí, sí tengo que pagar el 5%. Y no me lo devuelve nadie. Pero si traigo la plancha y produzco, entonces ya no tengo que pagar el 5%. ¿Cuál es el criterio? Que si yo traigo la plancha, yo doy trabajo para que alguien la corte. Doy trabajo para que alguien la doble. pinte. Doy trabajo para que alguien la pinte. Y estoy generando riqueza. Y sobre ese producto se está pagando también impuestos, porque ahí viene el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, no te voy a recargar de impuestos porque tú me estás dando empleo, estás generando riqueza, estás moviendo la economía, alguien está comprando, alguien está produciendo y alguien está gastando. Entonces, no te cobro impuestos. Eso es lo que se ha hecho ahora.
Entonces a mí me parece muy bien. Sí, es verdad que al principio va a haber una distorsión entre los que pagaron el impuesto y los que no pagaron. Y como decía Cristian Vaquerizo, lo que va a suceder es que mucha gente se va a llenar de planchas de acero. Claro, se van a estoquear. Para hacer esto de aquí. Eso es más o menos explicado con bloquecitos para que todos puedan entender. Por eso es que me gusta conversar contigo. Porque tú sí entiendes. Entonces sí me lo puedes explicar no, bien. A veces no. No, pero cuando no entendemos preguntamos, hay pues. cosas en la vida porque que no no somos entiendo. todólogos. Por ejemplo, yo no entiendo cuando alguien dice, si yo mostrara los chats, No, es que eso lo voy a preguntar más si adelante. yo mostrara los chats, ¿no? Muéstralos pues. No, pues lo que, Ah, no, es que me matan. Lo que para mí no es te matan. coherente, ¿Pero quién te va a matar? lo que para mí no es coherente, y eso se lo vamos a preguntar también a nuestro entrevistado Usted más verá quién se lo adelante, pregunta. Eso es lo que es usted- decir que no voy a la Asamblea Nacional a darle mi explicación a 137 asambleístas que en la gran mayoría, ¿no? Son hasta de oposición, diría yo, porque mi vida corre peligro, porque si yo no muestro los chats, pues realmente pues, la repercusión sería devastadora y monstruosa. Al contrario, si yo tengo los chats y si yo tengo las pruebas, yo voy y se las muestro a la Asamblea Nacional, Claro. por que es el supuesto. primer poder del Estado. Por supuesto. Que es el primer poder del Estado. Y digo, protéjanme. Y ahí actúan hasta la Fiscalía. Claro. Pero esto que no me voy a presentar Y no muestro nada. y no muestro nada porque yo tengo miedo, entonces a mí me deja un sabor feo, un malestar. Mire, cuando yo entrevisté al presidente de la República, ahora ¿para cuándo fue? Para octubre. Sí, no sé mucho. Yo le dije que habían actuado tardíamente en el tema de la crisis eléctrica. Él me dijo que no. Y yo le volví a decir que yo creía que sí. Él me dijo, nosotros comenzamos a actuar en marzo, me dijo él. Yo le dije que habían empezado a actuar en abril y que aún así marzo me parecía un poco tardío, porque ya había el anuncio de noviembre anterior. Entonces, pero de todas maneras, de noviembre a marzo son diciembre, enero, febrero, marzo. 4 meses. O sea, 3 meses algo. 4, vamos a suponer que es marzo, 4 meses. Ya, pero ¿cómo solucionas en 4 Para mí, meses lo que no pasó en 40 años? Pero puedes planificar. Y más allá de que yo crea o no crea, ya pues, o sea, pasó lo que pasó. Ya todos lo sabemos. Pero yo no tengo problema en decirle al presidente, yo creo que usted empezó a actuar tarde. ¿Y cuál es el problema? Él me dice, no, yo empecé a actuar a tiempo. Son opiniones diferentes. Pero decir que le advirtió al presidente que esto iba a ocurrir, pero ¿en qué momento quería que actúe? Si en noviembre se posesionó. El 23 de noviembre se posesionó. O sea, ya noviembre estaba out. Exacto. Acá, Diciembre, enero, febrero, marzo. Porque a finales de abril se comenzó ya a reparar gran parte de las termoeléctricas, pues. En la primera semana de mayo, me recuerdo que el ministro Goncalves anunció que en la primera semana de mayo ya estaba reparado Trinitaria. Entonces, ¿en qué momento repararon Trinitaria? ¿En qué momento repararon Trinitaria? Si ya en mayo ya había comenzado a repararse y se terminó de reparar en julio, si no me equivoco. Entonces, más rápido que eso, pedirle a la burocracia, ecuatoriana que trabaje más rápido. Yo te voy a decir algo. Es algo muy Y eso lo sabemos difícil. tú, lo sé yo, quizás no lo sabe la mayoría de gente, o los propios periodistas no lo saben. Los tiempos en burocracia son distintos a los tiempos empresas del nuestros. Estado, en los ministerios, son de terror. No, Una cosa es que el presidente diga, yo quiero esto mañana. Lo dice, pero de ahí a que lo pueda ejecutar mañana con los tiempos de la burocracia, no, porque haces el pedido y tienes 15 días y luego tienes ni sé cuánto para contestar y luego o sea, es yo lo he de vivido, horror. usted lo ha vivido. Así es. Yo tengo 25 años esperando que el Estado me repare lo de la bomba. 25 años. Y sigues sentado Ya, esperando. Sigo sentado esperando.
el ministerio ya dio el cheque, pero el otro ministerio no me paga porque le falta una firma, entonces devuelve el cheque, entonces devuelve el cheque, entonces la Procuraduría dice falta esto, entonces inicia de nuevo el proceso. No, es una locura. Y así me he pasado 18 años de mi vida. Es una locura. 18 años de mi vida. Y todos los ministros dicen lo mismo. Ah, no, es que el ministro anterior hizo mal. Entonces yo voy a hacer bien, pero para hacer bien tengo que empezar todo el proceso nuevamente. Ya estando ahí el cheque, pues no. No, y de esos hay muchos casos. Los constructores, los proveedores de servicios, lo que nos decía Eduardo Peña ayer. O sea, la prelación de servicios, nada sale si no hay el aceite correspondiente. No, es tremendo. Para mí el día de trabajo dura 10 horas, 12 horas, pero para la burocracia un día de trabajo significa una semana. No, y de esos, el tuyo es un caso, pero hay casos realmente tremendos, de una señora, por ejemplo, que fue sentenciada, estuvo presa por tráfico de drogas, que trabajaba en una aerolínea. Ella comprobó su inocencia y aún así su nombre sigue manchado y ella no puede, perdió sus derechos. O sea, una serie de cosas que son realmente escandalosas. Para que lo saquen de la lista de no deudores. Sí, es tremendo. Es tremendo. O sea, uno tiene una deuda de $25 con una tarjeta de crédito. No la paga porque le dieron la tarjeta de crédito sin que uno sepa siquiera. Pasa a la lista de morosos. Encuentra un trabajo en el sector público. Y después dice, no, usted no puede ser empleado público. ¿Por qué? Porque tiene esa deuda, pero ya la pagué, 25 ya la pagué. No, pero dice 3 años no puede ser empleado público. Es tremendo. Los tiempos en el Estado son diferentes. Entonces, pedirle al Estado que actúe más rápido de 4 meses en una crisis eléctrica con gobierno nuevo es casi un imposible. Es que yo no podía, o el gobierno, yo, María Mercedes Cuesta, me eligen presidenta, yo no puedo llegar mañana a reparar una central. Tengo que hacer un proceso, tengo que llevar a compras públicas los repuestos que necesito para reparar la central y una serie de cosas que los tiempos no son los mismos. No pretendo defender a este gobierno porque no necesita que lo defienda. Pero y no necesitamos en un año se ha hecho lo que no se ha hecho en 35 años. Bueno, yo tengo otra noticia que tengo que compartir con todos los personas que nos están viendo, porque no digo televidentes, porque esto no es televisión, esto es un medio digital. Buscando el fortalecimiento de la conectividad con el austroecuatoriano, el gobierno firmó un contrato para los estudios de prefactibilidad de la nueva vía Cuenca-Guayaquil. El acuerdo fue protocolizado entre Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, y Do Sun Ryu, representante legal de Korea Expressway Corporation. Conozcamos un poco más en esta nota. Con un presupuesto de 1.8 millones de dólares asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas durante los próximos 10 meses, se desarrollarán estudios técnicos, sociales, legales y económicos para determinar el trazado más viable de esta vía, una obra de vital importancia para conectar las provincias de Azuay y Guayas. Además, los resultados de los estudios van a definir el monto que se invertirá para ejecutar la obra, lo que permitirá al gobierno nacional evaluar fuentes de financiamiento que viabilicen precisamente esta construcción. La nueva vía Cuenca-Guayaquil busca no solo mejorar la conectividad entre las dos principales regiones del país, sino también promover el desarrollo económico del austro mediante una infraestructura moderna y eficiente. A las 8 de la mañana con 41 minutos y a esta hora tenemos vía Zoom a nuestro siguiente invitado, él es Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas. Buenos días, bienvenido a Cuesta Arriba. Muy buenos días, María Mercedes, muy buenos días, Rafael, y un gran saludo a toda su importante audiencia. Pablo, el gobierno firmó el contrato para los estudios de prefactibilidad de la nueva vía Guayaquil-Cuenca, Cuenca-Guayaquil. Presupuesto y cuál es el alcance de estos estudios. En principio, quiero hacer una brevísima explicación sobre por qué la necesidad de una nueva vía Guayaquil. Claro, a ver, tenemos dos vías. La vía que cuando yo era chica, que utilizaban mis papás porque yo vivía en Cuenca, que era la vía por Azogues, y tenemos la vía Molleturo, que atraviesa el Cajas.
pero hemos tenido muchos problemas en esa vía, tremendos. Ha sido realmente una tortura rodar o circular por esa vía. Cuénteme por qué es necesario justamente para el desarrollo del Austro hacer una nueva vía. A ver, en principio, la vía por el Parque Nacional del Cajas es una vía por la que solo pueden transitar vehículos livianos. Okay. Entonces, claro, el vehículo familiar que va a hacer turismo a Cuenca desde Guayaquil va por el Cajas, porque además es muy vistosa la carretera, pasa el Parque Nacional. Lindo. Pero, en primer lugar, por atravesar un parque nacional, yo no le puedo hacer obras mayores a esa infraestructura, no puedo ampliarla, ni puedo hacer una reconstrucción total de la vía porque no me lo van a permitir la licencia ambiental y demás. Entonces, hay una primera limitación. En segundo lugar, las pendientes en esa vía no permiten que vayan por ahí transportes de carga, porque simplemente no logran pasar las pendientes de la geografía del Cajas. Así que tenemos una primera limitación, que son el ser parque nacional y unas pendientes que no permiten el paso de carga. Entonces es necesario. La otra vía que usted mencionó. Sí, la vía por Azogues. Sí, la vía por Azogues, que justamente sale, digamos, desde Piblián, Chubut, Angas, Cochancay, llega a la Troncal y al Triunfo con Guayas. Esa vía es una vía que atraviesa numerosas poblaciones, que tiene también una dificultad en su geografía, pero permite el paso de carga. Pero es mucho más larga. Entonces, es mucho más larga, correcto. Entonces, ¿cuál es la necesidad que se ha encontrado? Que se necesita, en primer lugar, una verdadera autopista, no una vía que pase por distintas poblaciones y que se vea afectada en su nivel de servicio porque atraviesa zonas urbanas o atraviesa cabeceras parroquiales o cantonales. Por otro lado, una vía donde se pueda hacer las obras que se requieren y que no se afecte al Parque Nacional. Ok. De tal manera que el objetivo que se ha planteado el gobierno es construir una verdadera autopista. ¿Por dónde iría esta autopista, Pablo? ¿Por dónde iría esta autopista? ¿Por qué atravesaría? Ahí es donde le voy a explicar el alcance del estudio de prefactibilidad, retomando la pregunta inicial que usted me hizo, María Mercedes. El objetivo principal de la prefactibilidad, y por eso se llama así, prefactibilidad, es encontrar la ruta más adecuada. Okay. Se van a analizar toda la geografía de la zona y se va a determinar cuál es la mejor ruta para una autopista que una Guayaquil con Cuenca. De ahí que el estudio va a analizar la zona, va a analizar la geografía, va a analizar los potenciales costos para buscar la vía más factible de ser construida. Luego de la prefactibilidad, es decir, cuando ya tengamos una propuesta de un trazado, de una vía, los estudios de factibilidad van a estudiar ese trazado, van a estudiar esa vía y van a profundizar el análisis para poder armar el proyecto. Pablo, ¿cuánto tiempo más o menos tomaría este estudio de prefactibilidad? Usted ya me ha explicado perfectamente bien, creo que todas las personas que nos están viendo en este momento ya tienen claro lo que es un estudio de prefactibilidad, luego viene el de factibilidad. ¿Cuánto tiempo más o menos tomaría esto hasta ver ya que comienzan a construirse una vía, una autopista, no una vía, sino una autopista Guayaquil-Cuenca, que sería, pero espectacular para el desarrollo de la zona austral del país? Sí, escuchaba con atención lo que conversaba usted con Rafael sobre los tiempos de la burocracia y comparto la preocupación, pero los tiempos que le voy a dar no son tiempos de burocracia, son tiempos de ingeniería, que son dos cosas totalmente distintas. Es lo que toma un análisis serio con empresas internacionales de prestigio. El estudio de prefactibilidad está pactado para 10 meses. Son 10 meses donde van a venir equipos técnicos, equipos financieros, equipos para analizar aspectos ambientales, sociales, legales. Este no es un estudio como el de obra pública, donde se analiza únicamente la ingeniería y se determinan los costos. Este es un estudio integral para estructurar un proyecto. Entonces es más complejo y más amplio. ¿Qué es lo que se necesita realmente
en este país, Pablo, que es planificación, porque muchas veces hemos visto que se construyen cosas y luego, es que el lugar no era el adecuado, es que aquí se está derrumbando. O sea, la idea es hacer las cosas bien. Sí, justamente, María Mercedes, nosotros en los diagnósticos internacionales que se hacen del entorno de inversiones en el Ecuador, un aspecto donde tenemos una deuda pendiente es en la calidad de los proyectos que hacemos. No tenemos buenos estudios, no tenemos análisis adecuados y muchos de los proyectos que nosotros promocionamos a nivel internacional no tienen credibilidad. Por eso nos hemos propuesto hacer este proyecto con una empresa que tenga el prestigio y la experiencia necesaria. ¿Cuál es esta empresa? Esta empresa con la que firmamos. Esta empresa con la que firmamos, Korea Expressway Corporation, es una empresa del gobierno de Corea que se encarga de administrar 5.000 kilómetros de carreteras en Corea que ellos mismos construyeron y que además en toda la red de peajes del país, de Corea, tienen ingresos por peajes únicamente de más de 3.000 millones de dólares. Entonces ya puede usted imaginarse el nivel de experiencia y el nivel de capacidad técnica y financiera que tiene esta empresa. Esta empresa va a hacer los estudios, por supuesto la empresa va a contratar asesoría internacional para los estudios y luego en función del resultado de los estudios negociaremos que esta misma empresa ejecute el proyecto. Insisto, todo dependerá si los estudios nos dan un proyecto viable. Pero lo que hemos acordado es que el gobierno del Ecuador va a pagar la prefactibilidad, pero la factibilidad la van a pagar ellos. Nos vamos a distribuir así la carga de los estudios y luego la inversión ellos analizarán hacerla en función del resultado del proyecto. Rafael. De ahí que consideramos que es un gran acuerdo beneficioso para el país. Muy beneficioso. Rafael tiene una pregunta. Sí, no compete quizá a su rama, pero ojalá se pudiera conseguir algo similar, inversión extranjera. Los coreanos tienen unas carreteras espléndidas, eso no está en duda, son realmente buenas carreteras. Pero una tercera carretera Cuenca-Guayaquil está muy bien, pero nos olvidamos de otras prioridades, por donde pasa el 60 o 50% de la producción bananera del país, la vía Machala-Guayaquil, concretamente el Guabo Pasaje, el Guabo Naranjal, una carretera que está hecha a pedazos, una carretera que no puede rehabilitarse, por la cual incluso actualmente se paga peaje, o la carretera Quevedo-Guayaquil, donde son zonas altamente productivas. Yo sé que no le compete a usted, sino al Ministerio de Obras Públicas, y algún día se lo preguntaré a Roberto Luque, pero ¿no es posible conseguir quizás una cooperación público-privada o una conjunción público-privada para estas carreteras que son altamente necesarias y no sin menospreciar el tema turístico con Cuenca, sin menospreciarlo? ¿No cree usted que son de muchísimo mayor valor por los ingresos que nos pueden generar esas otras dos carreteras? El trabajo de identificar cuáles son las necesidades y cuáles son aquellos proyectos que pueden generar un impacto significativo es un proceso dinámico y además es un proceso de mucha sensibilización, Rafael. Yo creo que si usted hubiera escuchado el clamor de los azuayos y como muchos medios locales me decían, nosotros tenemos registrado el reclamo de una nueva vía desde hace más de 100 años. Tenemos investigaciones de que de esto se viene hablando 100 años, dicho por medios prestigiosos de Cuenca. Por tanto, yo creo que, no nos compete comparar las necesidades de las regiones porque las realidades son distintas. Respecto de la vía a Machala, digamos, un tramo de la vía Machala-Guayaquil, recordemos que ahí ya hay varias concesiones viales otorgadas. Unas está delegado a la provincia del Guayas y otros dos tramos están delegados por el ministerio. En uno de esos contratos, donde forma parte el tramo que usted menciona, está en litigio actualmente. Hay un conflicto, el ministro dispuso la terminación del contrato y se está en los procesos necesarios para poder darle una solución a eso.
Sin embargo, nosotros, sobre la vía Guayaquil-Quito, pues también hay varios tramos entregados a las prefecturas. Del tramo de, ya el presidente ahorita, en el tramo Buenafé-Babahoyo, ya se firmó un contrato para ampliar 12 kilómetros e incorporar 17 kilómetros de carriles de rebasamiento. Y además, ya esperamos este mes que el Comité de Asociaciones Público-Privadas apruebe ese proyecto, el Buenafé-Babahoyo-Cújar, como parte de la cartera de proyectos de inversión público-privada promocional. Es decir, tenemos como gobierno un trabajo en equipo integral, donde mientras el Ministerio de Transporte busca los recursos junto con el Ministerio de Finanzas para hacer obra pública, con la Secretaría de Inversiones y el Comité de Asociaciones Público-Privadas buscamos proyectos que podamos promocionar para atraer inversión privada. Las necesidades son gigantescas, Rafael. El ministro de Obras Públicas calcula que solo en mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico deberíamos tener un presupuesto de $1.000 millones anuales. Y a la fecha, lo que pasa, mantenimiento. Al Ministerio de Transporte, lo que pasa, al Ministerio Pablo, de Transporte a duras penas se le han asignado este año en el presupuesto inicial alrededor de 170 millones. Por supuesto, ese presupuesto se ha ido ampliando. Lo que pasa, Pablo, inicial fue eso. Lo que pasa, Pablo, es que el país ha vivido una especie de engaño con el tema de las concesiones. Porque las concesiones son buenas, eso no hay duda. Gracias a las concesiones de las carreteras en Guayas tuvimos buenas carreteras, pero la realidad no es pues que ese dólar que pagamos desde hace 20 años, los usuarios de las carreteras, es lo que mantiene las carreteras. No, todos los años la prefectura de Guayas tiene que sacar 7, 8, 9 millones de dólares para completar lo que le falta a la concesión. No es que nuestro dólar paga el mantenimiento de la carretera, no, lo paga nuestro dólar más lo que le paga la prefectura. Es un sistema de concesión totalmente pésimo, que ha esquilmado los fondos de algunas prefecturas del país. Y en algunos casos en el ministerio anteriormente también se hace así. Dejó de hacerse así con la última concesión en la vía a la península de Santa Elena. Yo sé que puede haber el clamor, si usted le pregunta a los lojanos cuál es su clamor, todos le van a decir necesito carreteras. Y si le pregunta a los guayacenses va a decir lo mismo. Pero las cifras son claras. O sea, somos el primer país exportador de banano en el mundo. Nuestra primera fuente de exportación es el banano. De ahí sigue el camarón. Después viene el petróleo. Las exportaciones no petroleras superan ampliamente a las exportaciones petroleras. Y todas esas exportaciones circulan por esas carreteras que le he mencionado. Entonces, no hay punto de comparación. Yo sé que no es su área, Pablo, y yo sé que es una buena obra lo que usted está haciendo. Estoy consciente, es necesaria esa carretera. Una tercera carretera a la provincia de Azuay. Sí, es importante. Y es bueno que sea en asociación público-privada. No está en discusión. Yo solamente quería un poco desahogarme y decirle que hay prioridades de carreteras en la República del Ecuador. Pablo, y justamente hablando o retomando el tema de las inversiones público-privadas, ¿qué otras inversiones público-privadas están en marcha en estos momentos? Ahí quisiera solo detenerme unos segundos en que, gracias a la nueva ley que presentó el gobierno y aprobó la Asamblea en diciembre de 2023, tenemos ahora sí no solamente unas normas, unos artículos sobre concesiones o sobre asociaciones, tenemos un verdadero sistema. Entonces, parte de la dificultad de hacer proyectos de esta naturaleza es que como toman su tiempo, cambia el ministro, cambia el gobierno y resulta que los proyectos no se les da continuidad. Bajo el nuevo sistema, los proyectos son aprobados por un comité integrado por el ministro de Finanzas, por Planificación, por Obras Públicas, por Producción y por delegado del presidente, y pasan a integrar un registro oficial de proyectos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que si el día de mañana un ministro no quiere darle continuidad al proyecto, pues va a tener que hacerse responsable de pedirle al comité que saque el proyecto del registro, porque de lo contrario va a incumplir la ley, porque la ley lo obliga a avanzar con los proyectos. Okay.
Entonces, el sistema no es invulnerable, pero al menos ya asigna responsabilidades políticas al que no quiere darle continuidad a los proyectos prioritarios para la ciudadanía por capricho político o por vanidad personal. Porque eso sucede. Yo prefiero quedarme yo con que era mi propuesta y si no, no la cumplo porque era la propuesta del ministro anterior. Eso sucede también en la política y lamentablemente en el país. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Cuesta Arriba, por altavoz. Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, estuvo con nosotros conversando sobre los estudios de prefactibilidad que tomarían aproximadamente 10 meses de la nueva vía Guayaquil-Cuenca, Cuenca-Guayaquil. Muchísimas gracias, María Mercedes, Rafael, por este espacio. Un saludo a la audiencia. Gracias. Rafa. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos bien. Conmigo? No, yo creo que es importante. Yo también tengo el mismo criterio que tú. Creo que la gente, esto sería una autopista para la zona del Austro. Maravilloso. Sería maravilloso, espectacular, para absolutamente todos beneficioso. Pero también pienso, y eso pues tendremos que hablarlo con el ministro Luque, que ojalá pues lo podamos tener en estos días, que existen obras que, como tú decías, son importantísimas. Mire, hay un litigio entre un tramo de la carretera El Guabo-Naranjal. ¿Okay? Hay un litigio de que cobran el peaje, pero la carretera no está en buenas condiciones. Terminada, exactamente. Entonces los usuarios se quejan, ¿por qué tengo que pagarle a usted $8 que me toca viajar desde Guayaquil hasta Machala cuando tengo la mitad de la carretera destruida? Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Obras Públicas? Dijo, tienen razón los usuarios, vamos a hablar con la concesionaria le dijo, usted está atrasada en los pagos, no me completa, por lo tanto yo no puedo hacer las obras. Entonces el Ministerio dijo, ¿sabe qué? Yo doy por terminado el contrato. Entonces la otra dice, no, tú das por terminado el contrato y yo te meto un juicio. Está en juicio. ¿Quién es el perjudicado? El usuario. El usuario. Entonces, perdón, hay prioridades, así como tenemos la prioridad energética. Y claro, como el presidente mismo lo dijo, podemos construir una planta nuclear, maravilloso. Pero primero resolvamos el tema de la luz actual, la crisis. Luego pensemos en lo otro. Claro. Entonces, lo mismo con esta carretera. Maravilloso tener una tercera carretera de la SUAY hacia Guayaquil. Perfecto, increíble. Pero recordemos que somos el primer país exportador de banano en el mundo. No, y cada vez que yo voy a Machala, me halo el pelo diciendo, ¿cómo es posible? Y de noche. ¿Cómo es posible que tengamos esta carretera? De dos carriles. Es una locura. Uno va manejando en la noche y de repente se topa con Optimus Prime, que viene ahí y no sabe en qué momento se va a convertir, se va a hacer un transformer y se va a ir encima. Y realmente es Optimus Prime porque esos grandes trailers vienen con todas las luces y todo. Es increíble. Entonces, no puede. De hecho, Optimus Prime. Así es, pues. Sí, es Optimus Prime. No hay derecho que. Y esto fue una de las cosas que a mí me indignó con el gobierno de Rafael Correa. Porque hizo de Machala a Huaquillas una hiper carretera. Enhorabuena. Pero el comercio entre Machala y Huaquillas es de este tamaño versus el comercio Machala el mundo. Porque no es Machala Guayaquil, es Machala el mundo, porque de Machala Puerto Bolívar no se abastece a exportar todo el banano de la provincia del Oro. Entonces sale por el puerto de Guayaquil. Claro, o por el puerto Pozorja, pero tiene que salir por la camaronera de la provincia del Oro. Entonces todo eso tiene prioridad. La ruta Quevedo-Guayaquil y Quevedo-Santo Domingo es una ruta que tiene prioridad. La cantidad de producción que va de Quevedo a Quito, de Quevedo a Guayaquil, debe tener prioridad sobre otras cosas. Entonces, hay temas que para mí son inauditos, que mientras tengamos supercarreteras en la zona oriental del país, por donde pasa un carro por hora, y no tenemos carreteras de la provincia del Oro a la provincia del Guayas, ni de la provincia de Los Ríos a la provincia de Pichincha, a la provincia de Guayas. Entonces, a la producción, la próxima semana, deberíamos tener al ministro Roberto Luque para justamente preguntarle esto. Nos vamos a una pausa, ya está en nuestro sentado, ya está listo por el Zoom nuestro siguiente invitado, él es Esteban Torres, ex asambleísta por Tungurahua y ex viceministro de Gobierno.
Vamos a pausa, ya regresamos. Son las 9 de la mañana con 3 minutos ya, estamos en Cuesta Arriba por Altavoz y vamos a presentar la siguiente nota del día. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo claudican en sus posiciones frente al trámite del proyecto económico urgente para la mejora recaudatoria a través del combate del lavado de activos. Nuevamente tenemos una relación gobierno-asamblea totalmente empantanada. La Asamblea Nacional afirma que ya se dio un pronunciamiento, mientras el gobierno aguarda a que llegue el 9 de diciembre para remitir el documento a publicación en el registro oficial. Veamos la nota. La tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo se agudizó luego de la ley antipillos. Aquí existen dos posturas políticas marcadas respecto a este proyecto urgente que modulaba el cobro de impuestos por la compra y venta de vehículos usados, actividad comercial que para el Ejecutivo constituye una forma de lavar activos. Una ley que busca erradicar, combatir y eliminar el lavado de activos en nuestro país. Pero es lamentable el doble discurso con el que nos encontramos en la Asamblea Nacional. Por un lado, las bancadas hablan de que tenemos lamentablemente un narcoestado, que se le han abierto las puertas a la delincuencia y al crimen organizado. Pero por otro lado, se oponen a una ley que justamente busca cerrar la llave al financiamiento de las mafias y de los grupos delincuenciales en nuestro país. La Asamblea Nacional, el 27 de noviembre, con 84 votos entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Construye, Pachacutic e Independientes, negaron y archivaron en primer debate el proyecto económico urgente. Nosotros hemos devuelto a la Asamblea la resolución. Creemos que la Asamblea tiene que actuar mirando al país y no haciéndole el juego al narcotráfico y tratar esta ley como la ley de la materia, su propia ley lo rige y la Constitución también, obviamente. La decisión legislativa fue publicada en el registro oficial por solicitud de la presidenta de la Asamblea Nacional y notificada al presidente de la República, Daniel Noboa, quien devolvió rápidamente el documento al legislativo y aguarda el plazo que tenía la Asamblea para el trámite de su propuesta. Mañana con 5 minutos y está con nosotros vía Zoom Esteban Torres, él es ex asambleísta y ex viceministro de Gobierno. Esteban, muy buenos días, bienvenido a Cuesta Arriba por Altavoz. ¿Cómo se explica que la Asamblea Nacional haya rechazado o archivado un proyecto de ley urgente sin ni siquiera haberlo debatido? Explíqueme porque yo no lo entiendo. Qué gusto, María Mercedes. Un saludo a todos ustedes en el programa. Lo que se estila en los proyectos económicos urgentes es, en el caso de que exista un archivo, hacerlo en el segundo debate, especialmente porque hay una razón de urgencia económica en temas que se pueden mandar desde el Ejecutivo. Perdón, Esteban, que le interrumpa. Esteban, perdón que le interrumpa, porque yo quiero contarle a la ciudadanía que los debates sirven justamente para enriquecer los proyectos, para que todos los asambleístas
hagan las observaciones al proyecto. Entonces, por eso es que es totalmente descabellado que se archive esto que ni siquiera se lo ha observado. Sí, pero la razón es política. O sea, la razón de lo que ha sucedido es política. ¿Y cuál es el razonamiento? No le podemos dar todo a Noboa. No se olvide usted que desde la Asamblea hace algunos meses se configuró un todos contra Noboa, un todos los partidos políticos contra Noboa, todos los sectores políticos contra Noboa, porque como yo he dicho, para todos esos sectores políticos, Noboa era un presidente de trámite, una persona que estaría con oxígeno para el mes de mayo, septiembre, sí, pero sin ninguna posibilidad electoral. El problema es que no resultaron los planes de esos políticos así. El presidente tiene la primera intención de voto y con todos los obstáculos que se han vivido este año, la sostiene y la mantiene. Incluso la última encuesta de Informe Confidencial, que es una encuesta muy seria, ya verifica cómo él se despega de ese empate técnico en el que hemos estado las últimas semanas. Entonces, ¿cuál es la explicación para archivar la ley? Bueno, no darle gusto a Noboa, que pierda UNITA, porque ya ha ganado muchas. Pero lo que no se dan cuenta es que la ley, que podía ser perfectible, por supuesto, tenía un mensaje muy importante, es decir, no solo te combatimos en la calle, pillo y delincuente sin vergüenza, como se ha hecho todo este año, con todas las dificultades, por supuesto que hay que reconocer, sino también entramos a los temas financieros y económicos de estos grupos, cómo se buscaba con más controles de la UAFE y del SRI en actividades que aparentemente lícitas, como construcción, contratación pública, patios de autos, escondían dinero ilícito. Esteban, es total, simple y sencillamente, es totalmente incoherente tratar de luchar y pedirle al presidente de la República, sea quien sea Noboa, sea Lasso, sea Rafael Cuesta, sea quien esté en Carondelet, que luche contra la delincuencia, que se enfrente a los delincuentes cuando los delincuentes tienen mucho más dinero, mucho más armamento, porque hay total vía libre para que ellos puedan hacer el lavado de los dineros, de su dinero sucio y mal habido dentro del Ecuador. Así es, y vea usted que se ha verificado judicialmente, no es que me estoy inventando. ¿Cuántas personas del submundo del narcotráfico están de contratistas públicos, pues con empresas fantasmas? ¿Cuántos casos se van conociendo? Entonces, no, pues ahí está, si hasta no candidatos asambleístas. Hay candidatos asambleístas que han sido testaferros de los grandes narcotraficantes de este país. Sí, no conozco detalles, pero me imagino que sí, no es ninguna duda. Sí hay un candidato. Vea usted, así se explica el archivo. Es una arremetida política contra Noboa. Pero hay una arremetida integral, Esteban, y eso es lo que quiero analizar con usted, porque la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, también está arremetiendo por su lado. Ella ha presentado una acción de protección a la suspensión que le ha hecho el Ministerio de Trabajo, ha hecho declaraciones de que si ella fuera presidenta, pues ella desbarataría absolutamente todo, mandaría a todo el mundo a su casa, pusiera su gabinete, baja el 15%, es decir, está por el otro lado la ex ministra de Energía, que también dice que tiene terror, que le aterra las consecuencias devastadoras que puedan darse si es que ella va a la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado, a presentar sus pruebas de descargo en el marco del juicio político. Entonces hay una arremetida de varios sectores. Pero con una muy mala lectura electoral. Porque lo que ha sucedido, por lo que ha hecho la Asamblea, usted ya menciona el caso de la vicepresidenta, menciona esa carta también que sale ayer de la ex ministra de Energía, lo único que ha hecho es ratificar, y eso lo vamos midiendo semana a semana en estudios de opinión, en sondeos, ha ratificado un voto duro del presidente Noboa, que en este momento no se mueve de un 25-26%, y ha ratificado también un voto posible y una intención de voto que le ha permitido despegarse este rato de la candidata del correísmo. Es decir, ¿a qué me refiero? Las peleas políticas a veces se quedan solo en la cabeza de los políticos, en la cabeza de los legisladores. El ciudadano siente otra cosa y lo que está viendo es a todos contra Noboa. Y eso lo que hace es pensar y hacerle pensar, bueno, ¿qué estará haciendo Noboa para que todos los partidos y todos los políticos se vuelvan locos? Y le voy a dar otro ejemplo, que por supuesto no va a gustar en la Asamblea. ¿Quién se ha atrevido en este país a tocar de una vez por todas los dineros públicos que van a las campañas políticas o al fondo partidista? Nadie.
Y por eso hemos propuesto esta reforma que ojalá tenga trámite en la Asamblea, que yo le anticipo que a eso sí se van a oponer con uñas y con dientes, para que ya no hayan dineros pues, que vayan a fondos de promociones electorales y que tengan como resultado 16 candidatos a la presidencia, muchos de ellos que no les conoce ni su mamá. No son, han son pasado conocidos, ninguna concejalía como ni digo por yo. una diputación y son candidatos a presidentes. Sí, yo siempre digo Y que por son supuesto, conocidos una a la serie hora de de fondos. almuerzo en su casa, nada más. Pero Esteban, ¿usted no cree que al tocar esto, no le estamos abriendo también por otro lado a que cualquier persona que tenga dinero, cualquier persona quizás no dinero bien habido, pueda meter dinero público, perdón, dinero sucio a las campañas electorales? Lo escucho, Esteban. ¿Me escuchó? Perdí un poco la conexión, no escuché Ok. completamente su pregunta, pero me imagino que va justamente por el tema del financiamiento Sí, de las campañas. exacto. Si En esto no primer abre la lugar, no se puerta ha a que quitado- entre dinero sucio. Sí, sí, sí. A ver, no se quita el tope de gasto electoral, pero el dinero ilícito en las campañas, y por eso es que esta ley antipisos buscaba también golpear a mucho dinero que termina en la política, probablemente no va a desaparecer. Y es tan evidente como candidatos que a veces uno conoce de la vuelta de la esquina, que no tienen dónde caerse muertos, nunca han vendido un sándwich, nunca han ofrecido algún servicio y asoman con campañas millonarias. Y uno dice, ¿de dónde sale eso? Así que no va a desaparecer 100%. Está el límite electoral para aquellos que cumplimos con la ley, por supuesto, pero es importante ir quitando estos incentivos perversos que nos han convertido, como les digo, en un país con 16 candidatos a presidentes, de los cuales realmente 2 tienen opciones, y ponga usted por democracia que hay un tercero o un cuarto puesto interesante. Y vea usted lo que pasa en las provincias, pues no es que en las provincias, como hay movimientos locales, no son pues 16 candidatos, hay 20, 22, 25 No, listas a asamblea, porque por el incentivo de que En al un país tan menos chiquito. la promoción en medios va a estar cubierta, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar. Esteban, usted tocó un tema sensible. Yo realmente durante mucho tiempo estuve retirada justamente de la profesión porque llegó un momento en que me sentía asfixiada y ahogada viendo la polarización no solamente en la política, sino en la prensa nacional. Y usted decía, estamos viendo una guerra de todos contra todos, los políticos se pelean con todo el mundo, pero pregunto, justamente no tenemos que bajar unos cambios y dedicarnos a las p***as de campaña en vez de estarnos peleando. Lo he visto a usted pelearse con Ana Galarza, por eso se lo pregunto. O sea, creo que es mi deber también Bueno, preguntar. porque me insulta. Pero no hay que quedarse callado. Digo yo. Me quedo callado y a veces también es bueno hablar. Tampoco es bueno callar siempre porque bueno, el silencio a veces otorga. No, yo no creo que Pero otorga. Yo creo que creo que hay que responder depende de dónde venga la patada, ¿no? Hay cosas que no se deben responder, a mi criterio. Y otra cosa, estuve revisando unas entrevistas suyas en un medio en el que usted decía que en el gobierno había había una comunicación o una, digamos, una manera de hacer política de comunicación que era no ir a los medios contrarios u opositores. No estamos dividiéndonos nuevamente el país entre los buenos y los malos, sobre los buenos periodistas, los malos periodistas. ¿No es mejor realmente ir donde todos para que sea el televidente que se traduce, el que se haga su propio criterio? Porque cada uno sabe realmente las intenciones a veces del entrevistador. O sea, creo que a veces como que minimizamos un poco la inteligencia del ciudadano, ¿no? Y creo que se nota en una entrevista cuáles son las intenciones. Mire, yo no soy hipócrita en política. Y cuando yo hacía ruedas de prensa como viceministro, como era mi deber, todo el mundo es invitado. Cualquier periodista podía ir, muchos iban, que eran opositores míos, pero ya al momento de dar entrevistas uno sí escoge a quién le da y a quién no le da. Porque si hay un periodista que miente, insulta, se burla,
¿para qué le voy a dar la entrevista? Pero es que entonces eso no es Para mí, periodista, el pues ese es periodismo bully. un actor político más. Yo me creo... Eso no es Entonces, periodista, porque el periodismo no es eso, ¿no? Estamos llenos de personas que creen que por No. sentarse delante de un micrófono pueden decir absolutamente lo que No, quieran, yo más uno, bien- y dos, con una vanidad brutal, Mira, porque resulta que la fama ahora se traduce en likes. ¿Me escuchó? Bueno, mire, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el periodismo tiene muchos tipos. Hay el periodismo de reportaje, hay el periodismo de opinión, hay un periodismo militante. A mí no me molesta eso. Pero uno también, desde la política, tiene la opción de decidir qué hace, ¿no? No es que uno está obligado a ir a todos los medios de comunicación, no. Por eso ahí me ponía una periodista, pero es que usted está atentando contra la libertad de expresión. Eso no pasa en otros países. Bueno, ¿cuántas veces fue Obama a Fox? No, pues ni siquiera lo invitaban. Dígame, ¿cuántas veces fue No, Obama no lo a Fox? invitaban, no lo Aquí nadie invitaban. se resiente. ¿Ah? No lo invitaban, creo. No, estoy seguro que le invitaban, pero no van a ir. Eso es lo que pasa normalmente en la política. La política es tesis y antítesis, es choque, es comparación de ideas. Eso no tenemos que rehuirlo jamás. Pero ni los políticos somos santitos de togas, ni tampoco los periodistas, ¿ah? No, por También supuesto hay que no. algunos que se sienten Pero por dueños de supuesto la que verdad. no. Entonces, así es esto. ¿Usted No, por nadie qué se cree que resiste. yo me regresé de la playa justamente, que estaba viviendo mi vida dorada? No sé por qué ha cambiado. Yo no, Por yo no eso, cambiaría justamente, por nada, no sé por qué cambiaría. justamente por eso, Esteban, porque creía que Por la era adrenalina. mi responsabilidad, no, hacer periodismo para que la gente lo entienda, no para que yo, por mi ego y mi vanidad, me luzca, ni sea famosa, ni mucho menos. Porque vengo de un lugar en donde la gente, los grandes problemas nacionales, no los conoce, porque no hay nadie que se los diga claramente. Y eso creo que es mi responsabilidad en este momento, Así en es. este momento de polarización total. Gracias, es bueno discrepar, es bueno tener opiniones distintas, eso es democracia, eso es respeto y creo que eso es lo que debemos manejar absolutamente Así todos. es. Respeto y debate y preguntas con altura siempre. Gracias, Así es. Esteban, por haber estado con nosotros. Esteban, gusto, María Mercedes. igualmente, Qué gusto ustedes. igualmente. Esteban Torres, ex viceministro de Gobierno, ex asambleísta y va a ser candidato también a la Asamblea. Está con nosotros, o estuvo con nosotros esta mañana en Cuesta Arriba por Altavoz. Venga, siéntese aquí, que nos vamos a ir a una pausa, don Rafael. Sí, no, mil disculpas, tuve que atender un asunto un poquito urgente, pero vea, voces como las de Esteban Torres, con las que uno puede disentir, puede no estar de acuerdo, en algunas cosas sí estoy de acuerdo, por supuesto, pero esas voces son necesarias. Todas son necesarias. A mí cuando conversábamos el otro día, no recuerdo con quién, que nos hablaba de los candidatos a la presidencia de la República, solo cuatro tienen sus propios partidos políticos, están en sus propios partidos políticos, han hecho carrera en sus partidos políticos. Henry Kronfle, Daniel Noboa, Luisa González y el del MP, Jorge Escala. Entonces, yo a Jorge Escala lo respeto, pues. Él ha hecho No siempre estoy de acuerdo, pero lo respeto, y no exacto. estoy de acuerdo con él prácticamente en nada, más allá de que todos queremos el bien del Ecuador. En eso puedo estar de acuerdo con Jorge Escala. En la forma de ver las cosas, no. Pero todos los demás están en partidos alquilados o en partidos que alguna vez fueron alquilados. Y esa es la verdad. Están arrimados a los partidos políticos. Esteban Torres, que se inició en el Partido Social Cristiano, o se inició viendo a su padre en el Partido Social Cristiano, y luego crearon su propia fuerza local en Tungurahua, vio un cauce en Daniel Noboa. Esteban entró a la Asamblea Nacional en mi periodo cuando su padre renunció, y ahí entró él como suplente. Ahí es cuando se ganó el apodo de Baby Baby Torres, claro. Y que el puesto había sido heredado. No, se lo ganó en las urnas. Entonces, yo discrepo con él en muchísimas cosas, sobre todo en temas sociales, más no en temas económicos. Porque si a mí me preguntan qué soy yo soy un liberal a carta cabal, tanto en lo económico como en lo social. No como esos curuchupas que son ultraliberales en lo económico, pero en lo social son santitos, mojigatos. No.
O esas personas que son ultraliberales en lo social, pero en lo económico quieren que todo lo maneje el Estado. Entonces, esas cosas a mí no me gustan. Yo soy liberal en ambas cosas. Discrepo con Torres, pero creo que voces como la de Torres son necesarias en una asamblea, porque permite el debate y permite lo que usted dijo, mi querida María Mercedes, la democracia. Eso construye democracia. Y es importantísimo en estos momentos. Sí. Es importantísimo en estos momentos. Escuchar, uno aquí le toca entrevistar no siempre al que le cae bien. No, pues por supuesto. Pero tampoco tengo por qué burlarme del entrevistado. ¿Eso no es que le cae mal a Esteban? No, Ah, no, ya. lo que yo compartí con él en la asamblea, un tipo respetuoso. Hay cosas que he leído, obviamente, he visto, no estoy de acuerdo en todo. Hay cosas que lo respeto mucho a su padre. Hay que respetar todas y las hay opiniones. Todas las opiniones, absolutamente. Pueden no porque estar de ojo, acuerdo, pero hay que respetarlas. porque ojo, ni usted ni yo le vamos a dar cátedra a los señores de qué hacer. No Ni nos somos compete. dueños de la verdad. Ni somos dueños de la verdad. No nos compete. Lo que nos compete a nosotros es el que está del otro lado de este teléfono que nos están viendo, o del iPad, o de la computadora, donde nos estén viendo y nos estén escuchando, se haga su propio criterio de la realidad nacional. Eso sí nos compete. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos justamente conversando. Y yo le pregunto a usted de qué va a hablar Carlos Ferrín. Hoy vamos a hablar con Carlos, mejor dicho, él va a hablar solo, de que si hay tiempo para que aparezca lo que llamamos un outsider. ¿Qué es un outsider? Primero, vamos a explicarle a la ciudadanía. Un outsider es un término que se utiliza para alguien que viene de fuera. Es decir, y que no debe venir. Exacto. Alguien que no está entre los favoritos y que de repente gana una elección, como fue el caso en su momento de Rafael Correa, que fue un outsider. Como cuando un caballo entra por las tranqueras. Eso. Y gana la carrera. Eso es un outsider. Entonces, ¿hay tiempo para una tercera vía? Estamos a 2 meses. Una tercera opción. Exacto, una tercera opción. ¿Hay tiempo para que de repente, aparezca un outsider? Eso es lo que le pregunto a Carlos Ferrín. Buen día. Buenos días a todos, un saludo a toda la audiencia y sobre todo a ti, María Mercedes. Mira, respecto a tu pregunta, si todavía hay tiempo para la salida, la aparición de un outsider, a pesar de haber visto el día de ayer una encuesta nueva, muy seria, muchos la consideramos ser informe confidencial, de las más confiables, básicamente marcar un empate técnico entre la tendencia del correísmo y el novoísmo, ¿no? Entre el presidente y Luisa González. ¿Habrá espacio para un outsider, para la famosa tercera vía? Yo tengo la teoría de que la tercera vía ya está gobernando. O sea, lo que representó en su momento ser el outsider de la tercera vía
la marcó el presidente Noboa en su momento, en su elección. Él marca la victoria de la tercera vía. En un momento que estaban los clivajes correísmo-anticorreísmo, aparece un Noboa y empezó a crecer al final y la gente se expresó hacia una tercera vía. Ahora, alguien dirá, bueno, es que ahora queremos la tercera vía de la tercera vía. Es muy difícil realmente hacer que la gente escoja ese tipo de razonamientos. Es muy difícil para ellos, sobre todo si vemos una elección donde las 2/3 partes ya están decididas y vemos una tercera parte que aún está entre la indecisión, el nulo y el blanco. ¿Podría haber un outsider? Por supuesto que sí. Aún faltan 2 meses para la elección, un poquito más de 60 días, y pudiese alguien a lo mejor apropiarse del discurso de la antipolítica, ser un candidato absolutamente rebelde al sistema disruptivo como lo ha sido, como lo fue Trump en su primera elección. Pero eso es muy difícil verlo en Ecuador, porque por lo general vemos a los candidatos hacer lo que yo le llamo la campaña de los 4 años, ¿no? Que salir, recorrer ciudades, poblados, saludando a la gente, comiendo. Eso me parece a mí que es una campaña que no va a generar votos de aquí a la fecha de la elección. Tendría que haber alguien realmente disruptivo que la rompa, que efectivamente rompa el tablero desde abajo, y habría que ver si eso logra mover los votos de los que están arriba, ¿no? Entonces, nada está dicho, pero por como yo lo veo y como vienen las campañas, veo ya meses a los candidatos de lo que hoy llamamos los candidatos un solo dígito, haciendo exactamente lo mismo. O sea, no hacen nada distinto. Es como si alguien les estuviera diciendo, sigue haciendo lo mismo, que al final puede resultar, ¿no? Y algunos se conformarán en sacar un poquito más de lo que lo que venían trayendo en la encuesta y otros no. Algunos se conformarán con eso. Pero pienso yo que mientras no exista alguien que efectivamente se salga del libreto de lo que viene haciendo hasta ahora, yo no veo un espacio para la tercera vía. De hecho, lo afirmé en un programa donde dije, no hay espacio para la tercera vía por cómo vienen las cosas. No veo yo un candidato que efectivamente, que venga un candidato que rompa el debate, que sea disruptivo ahí, sí, debería ser parte de una serie de sucesos que haga que se genere esa famosa candidato outsider o la famosa, no sé qué vía sería esta, la cuarta vía. La cuestión es que no ha pasado mucho de la elección pasada, ha pasado un año y la gente todavía tiene un muy sentido poder de haber tomado una decisión y decir, voy a defender mi decisión hasta el final. Los que votaron por Luisa dirán, yo voy a reafirmar que no me equivoqué al votar por Luisa y voy a volver a votar. Y los que votaron por Noboa van a decir, bueno, yo le quiero dar más tiempo al presidente y voy a seguir votando por él. Entonces, por esa razón, ellos están liderando en este momento las encuestas, al menos de las serias, que vemos muchas encuestas que ya incluso suman más de 100. Entonces, eso no es lo que queremos ver dentro de una elección. Muchos están, como dice, jalando un poco para su molino, pero mientras las candidaturas siguen haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, no va a haber tercera vía, al menos es lo que pienso. Discrepo. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Discrepo. Cuéntame. ¿Tú sí crees que hay tiempo para un outsider? Siempre hay tiempo, pero no porque haya tiempo va a haber. ¿Me explico? O sea, y el mismo Carlos da la explicación de por qué no va a haber, pero no dice que no, pero dice que sí va a haber. No, dice que no va a haber porque están haciendo lo mismo. Dice que sí hay tiempo, pero una tercera vía, como él mismo lo dice, ya es Noboa, alguien que llegó no siendo anticorreísta y tampoco siendo correísta. Entonces, pero no sería una tercera vía. Él fue la tercera vía. De tal forma que la tercera vía está ahí, ¿no? La tercera opción es la pregunta. Y ese es el outsider, el que de repente llegue y patea el tablero y ¡pum! Llegó, sin que nadie lo haya visto venir. ¿Qué es lo que pasa? No es porque no haya un outsider, no es porque no haya tiempo. Sí, siempre hay tiempo, hasta la última semana hay tiempo. Pero hoy en día, con la situación que vive el país, con una fuerza política muy poderosa como es el correísmo
y una fuerza política que en naciente. En un año se ha convertido en una nueva esperanza. Porque lo que Noboa representa es una nueva esperanza. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas. El informe confidencial lo dijo ayer. De hacer diferente las cosas, de hacer de una manera diferente. Esa es una tercera vía. Entonces, cuando hay una tercera vía, es muy poco probable que haya una tercera opción. Porque no puede haber una cuarta vía, pues, ¿no? No, pues, entonces, las elecciones se ganan de dos nada más. La única otra vía u otra opción sería el anticorreísmo puro y fuerte, un estilo Villavicencio, ¿okay? Que es cualquier cosa menos Correa. Cualquier cosa menos Correa. Que tampoco es sano. Y Noboa, ¿qué es lo que dice? Yo de Correa rescato lo bueno, pero yo no soy correísta. Entonces, él se está llevando no solamente a los moderados, sino también a los anticorreístas. Entonces, no hay chance, no hay espacio para una tercera opción. No es que no hay tiempo, siempre hay tiempo. Coincido con Carlos en que el tiempo sí alcanza y el tiempo sí permitiría que haya una tercera opción. Para mí no es una cuestión de tiempo, sino de espacio. No hay espacio para una tercera opción. En estos momentos. Porque la tercera opción la ocupa el mismo Noboa. Él ocupa, de acuerdo. Él ocupa el anticorreísmo y esa porción muy grande de la gente que no es ni anticorreísta ni correísta. ¿Sabes lo que a mí me molesta mucho? Me molesta mucho esa larga papeleta que vamos a tener. Porque yo creo que para antes era el tribunal pero es parte de electoral, lo fastidioso el de la CNE, democracia. exacto, no, pero Sí. debería haber algo previo para no desperdiciar tantos recursos, por favor, en personas que no pasan del No un lo desperdiciemos dígito. y que el Estado no les pague. Esa es la fórmula. Pero tampoco puedes impedir que haya 60 personas que participen. En Estados Unidos, ¿sabes cuántos candidatos a la presidencia hubo? Varios. Como 25. Sí, pero luego se juntan Ya, dos. Pero no, Nada más. pero no le prohibieron a ninguno ser candidato. Se inscribieron y hubo gente que votó. Es que una cosa que se inscriban, otra cosa que estén en la papeleta electoral. En las elecciones pasadas, no en estas que acaban de pasar en que ganó Trump, sino en las anteriores, hubo como 18 candidatos en la papeleta en Estados Unidos. Hasta Kanye West. Hasta Kanye West, es Ok, verdad. estuvo en la El papeleta. esposo de Kim Kardashian. Ok, pero eso no quiere Ex decir esposo. que vaya a ganar. Y nunca estuvo en un debate, simplemente no le pararon bola. Y como el Estado no les da plata, los medios de comunicación tampoco tienen Ya, la pero obligación aquí de ponerlo. sí, aquí sí les da plata. Aquí lo que hay que hacer es quitarles la plata. Pero el derecho a participar no se lo pueden quitar. Y si van a estar 60 en la papeleta, que estén 60 en la papeleta. La papeleta en Estados Unidos era muy grande, pero únicamente se decantaban en dos. Como allá el voto es diferente, no es por papeleta, sino que uno va y marca porque le aparece en una pantalla. Y no es obligatorio. No es obligatorio, uno tiene que registrarse para votar. Porque no es que uno puede ir y votar el día de las elecciones, no. Allá uno tiene que ir, registrarse hasta tantos meses antes y después de registrarse uno puede votar. Puede votar por correo, puede votar electrónicamente. Claro, hay gente que vota en su casa. Así es. En su casa, vota por correo, lo manda por el derecho, mailbox y el ya derecho está. de participación siempre debe estar. Lo que no deben tener derecho es a sacarle plata a usted y a mí pues para ser candidatos. Total, a mí me duele. Eso, me duele ver obviamente. esa papeleta. Ahora, me duele los ojos. Si usted quiere aportar, no, a mí me sobran $100, yo confío en yo los pongo aquí. Eso es distinto, ya es voluntario. Entonces, estando de acuerdo con Carlos, discrepo un poquito con Carlos. Eso es importante. Claro. No hay que estar de acuerdo en todo ni No, discrepar pues, en todo. imagínense, sería un Hay país, que tener un sería equilibrio. Sería un mundo con hitos. Oiga, quiero decirle algo. Dígame. Le voy a tener un cepillo aquí. Para que cuando usted venga, un poquito así O sea que ya rápido. la producción ya me vio despeinado. No, sino Es que como eso usted debe dijo ser. que había estado despeinado, que no había tenido tiempo para cepillarse su larga melena. Yo que he pedido, por favor, al equipo que nos acompaña, que por favor me den un cajoncito para yo poner mis cosas para maquillarme y para sacarme a Maffer mi maquillaje, que yo no soy una mujer de maquillaje, usted lo sabe, yo soy cara lavada. Ahora me tengo que maquillar para que me vean decente, así calarme un poco, pegarme el pelo con un poquito de gel. Pues yo le voy a tener entre mis cosas, le prometo, un cepillo. ¿Ya?
Yo le voy a contestar. ¿Por qué no? Si usted mismo me dijo que usted se cepillaba el pelo. No le voy a contestar. ¿No me dijo que se cepillaba el pelo? No, sí, está bien, le agradezco, pero no le voy a contestar. Bueno, está bien. La quiero demasiado. Yo también. Quiero recordarle las redes a todas las personas que están conectadas en este momento y nos están viendo. ¿Cuáles son? X, ahí están. En X, en Instagram, YouTube. Discúlpenme, pero yo siempre le voy a decir Twitter. Aunque me obliguen a decirle X, en X, Instagram y YouTube estamos como a decir X. Altavoz EQ. En Facebook estamos como Altavoz S y en TikTok estamos como altavoz.s. Esas son nuestras redes. Ok, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Cuesta Arriba por Altavoz. Hoy en la tarde estará con ustedes a las 4 de la tarde Andrés Jungblut. Interesantísimos invitados y mañana nuevamente de 9 a 10 de la mañana junto a ustedes. Hasta mañana, que tengan un lindo día. De 8 a 10. 8 a 10, yo te dije 9 a 10. Bueno, siempre tengo problemas con los números.